Me llamo Ángela Serrano, tengo 72 años y vivo en Salamanca, en la misma casa donde mi marido y yo criamos a nuestra hija. Él falleció hace 12 años, una mañana fría de noviembre. Desde entonces, el silencio se hizo parte de la casa, hasta que Laura, mi hija, y su marido Javier se mudaron conmigo. Parecía lo correcto. Yo no debía estar sola, y ellos buscaban ahorrar para un futuro. Ayer por la tarde, subí a una pequeña escalera para alcanzar una cazuela guardada en lo alto del armario de la cocina. Javier dijo entonces, con una voz suave que me heló la espalda: «Ángela, a su edad una caída puede ser definitiva. Mejor deje esas cosas». Me sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que escondía algo detrás. Me bajé despacio, sosteniendo la cazuela, y cuando me giré, él me observaba como quien calcula. Tengo 2 nietos, Claudia y Mateo, que llenan esta casa de risas cuando están. También tengo esta casa, mi casa, construida con años de esfuerzo. Y sin embargo, últimamente no me siento tranquila aquí. Javier siempre ha cuidado mucho su imagen. Camisa planchada, colonia cara, porte seguro. Pero desde hace unos meses ha cambiado. Pregunta demasiado. Sobre papeles, sobre escrituras, sobre nombres. Y yo empiezo a entender que no lo hace por preocupación, sino por interés. «Ángela, ¿usted tiene testamento? Ángela, ¿dónde guarda las escrituras de la casa? Ángela, ¿no ha pensado en vender y mudarse a algo más pequeño?» Durante meses respondí sin preocuparme, creyendo que Javier solo quería ayudar, pero ahora ya no lo veo tan claro. La casa es grande, sí. 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y un pequeño patio interior donde solía tender la ropa. Mi marido y yo la compramos hace 40 años, cuando Laura era apenas una niña. La pagamos con cuotas estrictas, renunciando a vacaciones y caprichos. Está a mi nombre, y cada año pago el IBI con mi pensión de viudedad. Esta casa es mi vida. Anoche ocurrió algo que no consigo quitarme de la cabeza. Eran cerca de las 11:30, yo estaba en la cama, sin poder dormir, como casi todas las noches desde que me quedé viuda. Escuché que Javier salía de su habitación. Pensé que iba a la cocina a por agua, pero escuché su voz en el salón, hablando en voz baja. Me levanté despacio y abrí la puerta solo un poco. Con la luz de la farola de la calle pude ver su silueta, moviéndose de lado a lado. «Sí, está todo casi listo. Solo necesito un par de semanas más. Ella no sospecha nada». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Ella? ¿Yo? ¿Papeles? ¿Qué papeles?» Se quedó quieto un instante. Luego volvió a la habitación. Yo cerré la puerta en silencio y me acosté sin dormir ni un segundo. Esta mañana, Laura estaba cansada. Yo también. Pero no dije nada. Observé y pensé. Claudia y Mateo estaban a lo suyo, cada uno con una pantalla, como hacen los jóvenes de hoy en día. Javier entró en la cocina ya vestido para irse a trabajar. «Buenos días», dijo, con esa sonrisa que ya no logro creer. «Buenos días», respondí. Se sirvió café y se sentó. Entonces sacó su móvil del bolsillo. Lo golpeó con el dedo, frustrado. Otra vez, se ha quedado bloqueado. Movía la pantalla con brusquedad. El teléfono permanecía negro. «Tengo reuniones esta mañana. No puedo estar sin móvil». Laura, con ojeras y cansancio acumulado, suspiró. «Llévalo a reparar a la tienda de la calle Zamora. No tengo tiempo hoy. Y ahí sentí algo. No sé si fue intuición, experiencia o simplemente el cuerpo avisando. Pero me oí decir: «Yo te lo llevo». Javier levantó la mirada. Su silencio me atravesó. Una mirada que no era de agradecimiento, era de cálculo. «No hace falta. Voy yo después», respondió. «No me cuesta nada», insistí. «Además, conozco al chico del servicio técnico de hace años. Te lo tendrán listo antes del mediodía». Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus dedos rodeaban la taza con demasiada fuerza. Laura intervino. «Gracias, mamá. Así él no llega tarde». No tuvo escapatoria. Dejó el móvil sobre la mesa con un golpe seco. Cuando se marcharon, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era un día cualquiera.
Tenía el teléfono de Javier en mis manos, y algo muy dentro de mí me decía que ahí estaban las respuestas. Me puse una chaqueta, guardé el móvil en mi bolso y salí. La reparación estaba a solo unas calles de distancia, pero lo que iba a descubrir, no estaba preparada para ello. Don Manuel tiene su pequeño taller de reparación de móviles desde hace más de 15 años, en una esquina de la calle Toro, entre una tienda de ultramarinos y una frutería. Siempre ha sido un hombre honrado, de esos que ya casi no se ven. Yo le cosí los bajos de los uniformes a sus hijos cuando todavía trabajaba en la costura. Nos conocemos de toda la vida. Caminé despacio por el barrio, saludando a los vecinos. Doña Carmen regaba sus geranios en el alféizar. Don Ramón abría su estanco. Todo parecía normal, todo parecía tranquilo, pero dentro de mí había algo removiéndose. Cuando llegué al local, vi a don Manuel detrás del mostrador, con las gafas de aumento, concentrado en una placa diminuta. Levantó la vista y me sonrió. Ángela, qué alegría verla. Buenos días, Manuel. Necesito un favor. Saqué el móvil de Javier y se lo pasé. Él lo examinó unos segundos. ¿Es suyo? No. Es el de mi yerno. Se le ha quedado bloqueado. Lo conectó a su ordenador. Puedo arreglarlo rápido o puedo revisarlo a fondo, como usted prefiera. Y no sé por qué. O sí lo sé, pero las palabras se escaparon solas. Revíselo bien, Manuel. Todo. De acuerdo, respondió él, sin preguntas. Venga esta tarde. Salí de allí sin teléfono, pero con el corazón acelerado. El sol caía suave sobre la piedra dorada de Salamanca, pero yo tenía frío. Regresé a casa despacio, como si la ciudad supiera algo que yo todavía no podía nombrar. Me preparé una manzanilla. Me temblaban las manos. No sabía qué iba a encontrar, pero ya no había vuelta atrás. Pero entonces recordé lo de anoche. La voz de Javier en la oscuridad del salón. Está todo casi listo. Nadie notará nada. End quote. Y aquella frase suya en la cocina. A su edad, una caída puede ser definitiva. No, no era imaginación. Algo estaba pasando. Me senté en la cocina con la taza de manzanilla entre las manos, intentando ordenar mis pensamientos. Javier había cambiado. No era cariño. Era cálculo. Preguntaba demasiado sobre la casa, los papeles, mi salud, mis citas médicas. Un interés que no era preocupación. Era preparación. Y Laura, mi hija, llevaba semanas apagada, ausente, casi transparente dentro de sí. Cada vez que le preguntaba, me respondía lo mismo. Nada, mamá. Es solo cansancio. Pero yo la conozco. Una madre reconoce el dolor callado. No sabía si ella estaba enterada o si también era víctima. Las horas avanzaron lentas, como si el reloj tuviera miedo de moverse. Limpié la casa, como todos los días, pero mi cabeza estaba en el taller de don Manuel, en ese móvil que, quizás, guardaba las respuestas. A las 11, mi móvil sonó. Ángela, ¿podría acercarse? La voz de don Manuel sonaba seria, distinta. ¿Está reparado? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, pero debemos hablar a solas. Colgo sin más. El miedo me recorrió la espalda como un hilo de hielo. Me puse la chaqueta y salí casi deprisa. Las calles de Salamanca parecían eternas esa mañana. Cuando llegué, don Manuel me esperaba. Bajó la persiana a medias. Algo grave había encontrado. Ángela, ¿usted sospecha algo de su yerno? Sentí como el corazón se me detenía un instante. ¿Por qué me pregunta eso? Respondí, apenas en un susurro. Don Manuel suspiró, apoyó ambas manos en el mostrador y colocó el móvil de Javier frente a mí. Porque encontré cosas. Cosas que no estoy seguro de que usted quiera ver. Pero si siente que algo va mal, entonces quizás sí necesita saberlo. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué cosas? Cuando reparo un móvil, siempre hago una copia de seguridad, explicó, por si algo falla durante el proceso, y al hacerla, el sistema recuperó archivos borrados, mensajes y fotografías que él había eliminado. El aire se volvió denso, espeso. ¿Y qué decían esos mensajes?, pregunté, aunque temía la respuesta. Don Manuel me miró con una mezcla de pena y seriedad. Hablaban de su casa, Ángela,
de las escrituras, de tramitar ciertos documentos. Sintiendo que mis piernas flaqueaban, me senté. Él giró la pantalla del ordenador hacia mí. Era una conversación de WhatsApp, fechada hacía 2 semanas. ¿Ya tienes las copias de las escrituras? Sí, ya están. Ella afirmó sin darse cuenta. Aún no, pero lo hará. Solo necesito el momento adecuado. Leí esas palabras 3 veces. Cada letra era un puñal. Se refiere a mí, ¿verdad? Murmuré. Don Manuel asintió lentamente. Hay más mensajes, muchos más. Mencionan un notario, citas, y convencerla a usted de firmar algo. ¿Firmar qué? No lo dice, pero hay una foto de las escrituras. Él las fotografió sin que usted supiera. Sentí que el mundo se inclinaba. Mi casa, la casa que construí junto a mi marido. Ángela, dijo Manuel, en voz baja. Javier está planeando algo, y no es bueno. Y supe, en ese instante, que ya no había lugar para la duda. Don Manuel me miró a los ojos, y creo que en mi mirada vio algo que cambió la suya. Sin decir nada, empezó a mostrarme más mensajes. Conversaciones que Javier había borrado, pero que él había conseguido recuperar. Y con cada mensaje que leía, el miedo se fue encogiendo, y empezó a aparecer algo distinto. Rabia. La vieja está cada día más débil, mayor. Cuanto más frágil esté, más fácil será. ¿Cuánto queda? 2 o 3 semanas, a lo sumo 1 mes. La vieja. Así me llamaba. La vieja. Cerré los ojos. Sentí un latigazo en el pecho. No era solo una traición económica, era desprecio. Don Manuel, dije, con una voz que no parecía mía. Necesito copias de todo. Mensajes, fotos, conversaciones, todo. Él asintió. Serio. Puedo hacerlo. Pero esto es delicado. Si su yerno sospecha algo, no sospechará, interrumpí. Yo voy a actuar como si no supiera nada. Don Manuel sacó una memoria USB de un cajón y empezó a copiar los archivos. Yo observaba el móvil sobre el mostrador. Aquel aparato guardaba la verdad de la casa donde he vivido toda mi vida. 10 minutos después, me entregó la memoria. Ángela, tenga cuidado. Si alguien es capaz de planear algo así, puede ser capaz de más. Guardé la memoria USB en el fondo de mi bolso. Después tomé el móvil. Gracias, Manuel. De verdad. Salí del taller. El sol brillaba sobre la piedra dorada de Salamanca. La gente reía, compraba, seguía con su vida. Todo igual. Pero yo ya no era la misma. Si Javier quería jugar, yo también sabía cómo se juega. Y no pienso perder. Necesitaba pensar con la cabeza fría. Lo primero fue esconder la memoria USB que me había dado don Manuel. No podía dejarla en cualquier sitio. Si Javier estaba planeando algo así, era capaz de revisar mis cajones, mis papeles, incluso mis bolsos cuando yo no estuviera. Entré en mi habitación y abrí el armario. Busqué un lugar donde nadie miraría nunca. Encontré una caja vieja de medicamentos, olvidada detrás de unas mantas de invierno que ya no uso. Ahí, en el fondo, escondí la memoria. Después volví a colocar todo como estaba. Si alguien abría aquel armario, no vería nada fuera de lugar. Luego fui al comedor y dejé el móvil de Javier exactamente donde él lo había dejado por la mañana. Tenía que actuar con naturalidad, como si no supiera nada, como si siguiera siendo la mujer confiada que él creía que era. Me puse a preparar la comida, como cada día. Corté cebolla, pelé patatas, puis à cocer unas lentejas. Mis manos se movían solas, pero mi mente estaba en otra parte. La vieja está cada día más débil. Mientras más frágil esté, más fácil será. ¿Qué pensaba hacer? ¿Hacerme firmar algo? ¿Hacerme creer que era un trámite médico o bancario? A la 1 escuché la puerta. Laura llegó con bolsas de la compra. Me besó en la mejilla. Hola, mamá. ¿Qué tal la mañana? La miré. Mi hija. La única. Fui a llevar el móvil de Javier, dije, como si nada. Ah, qué bien. Él lo necesitaba, respondió, mientras lo revisaba. La observé despacio. Laura, ¿cómo están las cosas con Javier? Ella tardó demasiado en contestar. Bien, mamá. Bueno, no lo sé. Últimamente está raro, muy tenso, muy lejos.
Supe entonces que ella también sufría en silencio. Bueno, supongo que es normal, murmuró Laura, intentando convencerse. El trabajo en la constructora siempre le ha dado dolores de cabeza. Yo asentí, pero dentro de mí hervía algo oscuro. Quise decirle la verdad. Quise gritarle que el hombre con el que compartía la cama estaba conspirando contra su propia familia, que había visto mensajes, que tenía pruebas, que él no era quien parecía. Pero me detuve, porque si Laura se lo decía a Javier, todo se perdería. Y algo dentro de mí sabía que aún me faltaba saber más, comprender hasta dónde llegaba el plan. ¿Y tú cómo estás, hija?, le dije suavemente. Te veo cansada. Laura apoyó los codos en la encimera. Por un momento pensé que iba a romperse. Estoy bien, mamá dijo, con la voz muy baja, solo cansada. Terminamos de cocinar juntas, pero aquel silencio, antes cálido, ahora estaba cargado de algo roto. A las 6 llegó Javier. Entró con su voz alegre de siempre. Fue directo a por su móvil. Lo encendió. Revisó pantalla, mensajes, galerías. Yo, sin girarme, removía las lentejas. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió él. Gracias por llevarlo, Ángela. Su tono era amable. Perfectamente amable. Demasiado. Cenamos los 4, como una familia cualquiera. Los niños hablaron de sus clases. Laura sonrió como pudo. Javier contó anécdotas del trabajo. Y yo observaba. Observaba cómo él miraba su móvil entre bocado y bocado. Cómo sonreía cuando llegaba un mensaje. Cómo esa sonrisa, cuando creía no ser visto, se convertía en una expresión fría, calculada. Y comprendí. Ese hombre no estaba improvisando. Ese hombre estaba esperando el momento. Después de cenar, cada uno se fue a su cuarto. Yo me quedé en la cocina, recogí la mesa, fregué los platos, pasé la bayeta por la vitrocerámica y barrí el suelo. Lo de siempre desde hace 40 años. Mi casa. Estaba guardando los paños cuando Javier volvió. Se sirvió un vaso de agua y se quedó allí, mirándome. Ángela, ¿puedo hablar con usted un momento? El corazón me dio un vuelco, pero asentí. Él se sentó. Yo permanecí de pie, con el paño en la mano. Verá, he estado pensando. Usted ya tiene 72. Lleva toda la vida trabajando. Esta casa es muy grande y cuesta mantenerla. Ahí venía. ¿A qué se refiere?, pregunté, con la voz tranquila. A que quizá convenga valorar opciones que le hagan la vida más fácil. Un piso más pequeño, con ascensor, o incluso una residencia de esas buenas, con actividades, jardines, enfermería. Conozco una cerca, Residencia Los Castaños. Estaría muy bien atendida. Cada palabra cortaba como un cuchillo, pero mi cara no se movió. ¿Una residencia? ¿Como un asilo? No, nada de eso. Residencia moderna. Lugares muy cómodos. Ya veo, die. Javier inclinó el cuerpo hacia adelante. Y si vende esta casa, con lo que saque podría pagar la residencia y aún le sobraría. Viviría tranquila, sin preocupaciones. Ahí estaba. Quería que vendiera mi casa. La misma que compré con mi marido, la que está a mi nombre. La tasación de hace 2 años rondaba casi 300.000 euros. Es interesante, respondí despacio, pero no sé. Aquí crié a Laura. Aquí está toda mi vida. Javier sonrió. Ahora ya reconocía ese veneno. Lo entiendo, Ángela. Solo piénselo. A su edad, mantener una casa así puede ser peligroso. Las escaleras, el patio, tantos cuartos. Continuó Javier. Una caída a tu edad sería terrible. Otra vez, la misma amenaza disfrazada de preocupación. Lo pensaré, respondí, sin mostrar nada. Perfecto, dijo él, sonriente. Si quieres, mañana mismo te acompaño a conocer la residencia Los Castaños. O, si prefieres, puedo hablar con un notario amigo para ver lo de la venta de la casa. Lo hace todo rápido, sin complicaciones. Ahí estaba, el notario, el mismo del que hablaban en los mensajes. Déjame pensarlo unos días, dije despacio. Javier se acercó y me puso una mano en el hombro. Sentí una arcada de repulsión, pero no me moví.
Tómate tu tiempo, Ángela, pero no demasiado. Estas cosas es mejor hacerlas pronto. Se fue. Yo me quedé en la cocina, con las manos agarradas al borde de la encimera para no temblar. Ya entendía todo. El plan era claro: convencerme de vender la casa, llevarme con su notario, hacerme firmar algo. Y después, ¿qué? Apartarme, encerrarme en una residencia. ¿Algo peor? Esa noche no dormí. Pensé, organicé. Necesitaba un abogado. Y sabía exactamente a quién acudir. Al día siguiente desayuné como siempre, con el mismo ritmo de rutina. Laura llevaba a los niños al colegio. Javier silbaba mientras se servía café, encantado de sí mismo. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó antes de irse. Sí, respondí. Lo estoy pensando. Perfecto. Me dices cuando quieres ver la residencia, sonrió. Lo observé marcharse, silbando, convencido de que ya había ganado. No sabía que ese día yo ya había empezado a mover mis piezas. Cuando todos salieron, esperé cerca de media hora. No podía arriesgarme a que alguien volviera, porque se había olvidado las llaves o la mochila de los niños. Cuando estuve segura de estar sola, tomé mi móvil y busqué el contacto que necesitaba. Francisco Herrera, el abogado que me ayudó cuando murió mi marido. Tramitó la pensión, las escrituras, los certificados. Un hombre serio, correcto, de los que aún cumplen su palabra. Marqué. ¿Sí? Buenos días, señor Herrera. Soy Ángela Serrano. Doña Ángela, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está? He estado mejor, respondí. Necesito su ayuda. Es urgente. Hubo un silencio breve, pero cargado de entendimiento. ¿Puede venir hoy? ¿Le parece a las 11? Sí, lo recuerdo. En el centro. Allí estaré. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Un cielo gris. Sí, iba a llover. Me puse el vestido azul marino que guardo para cuando necesito sentirme firme. Me peiné con cuidado, me puse mis pendientes de perla. No podía llegar como una mujer vencida. Tenía que llegar como la dueña de mi casa. Guardé en mi bolso la memoria USB. Esa era mi arma. Caminé hasta el centro. Salamanca estaba viva. Estudiantes, turistas, olor a café y pan caliente. Subí las escaleras del edificio antiguo. Segundo piso. Puerta con placa dorada. Francisco Herrera, abogado. Toqué. Adelante. Me recibió con una mirada limpia. Me senté. Respiré hondo. Señor Herrera, creo que mi yerno está intentando quitarme mi casa. El señor Herrera frunció el ceño. ¿Cómo dice? Mi yerno, Javier, respondí. Creo que está planeando algo para quedarse con mi casa. Tengo pruebas. Saqué la memoria USB de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Él la observó un instante y luego me miró con seriedad. ¿Qué hay aquí? Mensajes. Conversaciones que él borró de su teléfono. Hablan de las escrituras, de un notario, de hacerme firmar documentos. No sé todo el plan, pero sé que no es bueno. El abogado conectó la memoria al ordenador. La pantalla se iluminó. Durante varios minutos solo se escuchaba el clic del ratón y su respiración contenida. Yo lo observaba, intentando leer su rostro. Primero sorpresa, luego tensión, finalmente preocupación. 10 minutos se sintieron como una eternidad. Se quitó las gafas y se masajeó el puente de la nariz. Ángela, esto es grave. Lo sé, susurré. Aquí hay intención clara de engaño, posible fraude patrimonial. Y esta frase señaló la pantalla: cuanto más frágil esté, más fácil será. En deux, eso implica que esperan que usted esté débil para actuar. Javier quiere llevarme a una residencia y dice que tiene un notario amigo. El abogado apoyó las manos sobre el escritorio. ¿Y usted qué le contestó? Que lo pensaría. Bien, no firme nada. Nada, repitió aunque parezca inofensivo. Estos fraudes se hacen así. Te ponen delante un papel que parece una cosa y es otra. Un escalofrío me recorrió. ¿Pueden hacer eso? Si el notario es corrupto, sí. Y aquí parece que lo es. ¿Qué hago entonces? El señor Herrera respiró hondo. Primero, vamos a comprobar las escrituras. Luego, tráigame toda su documentación. Las guardaremos aquí. Después, vamos a dejar que él piense que tiene el control.
Pero ahora, la que se prepara es usted. Salí del despacho con las indicaciones del abogado resonando en la cabeza. Documentar, no firmar, no quedarse sola con Javier, avisar a Carmen. Respiré hondo y fui directa al banco. No quería esperar. Necesitaba comprobar, con mis propios ojos, que las escrituras seguían a mi nombre. En la sucursal me atendió una gestora amable. Le expliqué la situación sin entrar en detalles íntimos. Le pedí una certificación registral de la finca y una copia simple de la escritura. Ella me miró con compasión y en 20 minutos tenía en la mano el papel oficial. La casa seguía a Ángela Serrano. Sentí un alivio pequeño, pero real. Regresé al despacho de Francisco con las copias y los originales que encontré al fondo del armario. Él los recibió, los escaneó, hizo actas y los metió en una carpeta con sello. Todo quedaría resguardado en su caja fuerte. Me dio un resguardo y me explicó que pondría una nota preventiva en el registro si fuera necesario. Me sentí más segura. Llamé a Carmen. Mi vecina en Salamanca, la notaría local le había dicho que existía mucha solidaridad entre vecinos y le conté lo esencial. Quedó atenta y prometió pasar por la casa en cuanto pudiera si algo cambiaba. Volví a casa a las 2. Laura aún no había llegado del colegio. Hice lo que el abogado pidió, actuar normal. Puse la mesa, encendí la tele, fingí desinterés. Pero por dentro planeaba cada movimiento. Cada sonrisa de Javier, cada palabra ahora serían pistas. La guerra había empezado y yo no la perdería. Los niños no llegarían hasta las 3. Javier, en teoría, estaba en la obra. Tenía un par de horas para hacer lo que debía. Fui a mi habitación y saqué la caja de cartón donde guardaba mis documentos importantes. Las escrituras de la casa, mi DNI, el certificado de matrimonio, el de defunción de mi marido y otros papeles que el señor Herrera me había pedido revisar. Los puse dentro de una bolsa de tela y la escondí al fondo del armario, detrás de los abrigos de invierno. Mañana los llevaría al despacho, tal y como habíamos acordado. Estaba cerrando la puerta del armario cuando escuché la llave en la cerradura. Se me heló la sangre. Salí al pasillo. Javier estaba allí, dejándose caer en el sofá, quitándose los zapatos con naturalidad. «Ángela, qué suerte que está en casa», dijo con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Salí antes del trabajo. «Quería hablar con usted». Mi estómago se encogió. «¿Sobre qué?» «Sobre lo de anoche. La residencia. He hablado con mi amigo notario. Dice que podríamos ir hoy mismo, solo para informarnos. Demasiado rápido, demasiado insistente». «Te dije que lo iba a pensar», respondí, midiendo cada palabra. Él se acercó. «Demasiado. Lo sé. Solo quiero lo mejor para usted. Esta casa es grande y peligrosa. Una caída, a su edad, ahí estaba otra vez. La amenaza disfrazada de cuidado. No vivo sola», dije. «Vivo con vosotros». «Sí, pero durante el día está muchas horas sola, y si pasa algo», sonrió. «En los castaños estaría acompañada, cómoda, tranquila. Con lo que vale esta casa, podría vivir allí muchos años». «¿Y vosotros?», pregunté, sin mover la voz. «¿Dónde viviríais?». La sonrisa se le afiló. «Nosotros sabremos arreglarnos». Claro, él sabía muy bien lo que quería, y yo también sabía que no iba a conseguirlo. Mientras él se quedaba con mi dinero, mientras él construía su nuevo futuro sobre mis recuerdos. «Déjame pensarlo unos días más», repetí. Vi cómo su sonrisa se tensaba apenas un instante, cómo sus ojos se endurecían antes de recomponer la expresión amable. «Está bien», dijo. «Pero no tarde mucho». «¿Sí?» Y se fue a su habitación. Yo me quedé en la cocina, de pie, con el cuerpo rígido y la respiración corta. Necesitaba salir, necesitaba aire. Cogí mi bolso y salí a la calle. Caminé sin rumbo por el barrio durante casi una hora. El viento fresco me golpeaba la cara, pero no lograba despejarme. Pasé frente a la casa de Carmen, mi vecina. Estaba en el jardín, regando sus geranios. «Ángela, ¿cómo estás?», preguntó en cuanto me vio. «Estás muy pálida». No sé si fue el cansancio, el miedo o el simple hecho de no poder más,
pero las palabras salieron solas. No estoy bien, Carmen. Ella dejó la manguera y se acercó a la verja. Pasa. Vamos a tomar un café. Entramos. Me senté en el sofá mientras ella preparaba 2 tazas. Cuando volvió, me miró directamente a los ojos. Cuéntame. Y le conté. No todo, pero lo suficiente. El móvil, los mensajes, el notario, el plan, el abogado. Carmen se quedó en silencio, la mirada clavada en mí. No puede ser. Javier siempre ha parecido tan correcto. Lo sé. ¿Laura lo sabe? Negué, sintiendo un nudo en la garganta. No creo. O quiero creer que no. Carmen me tomó la mano. Ángela, esto es muy grave. No puedes bajar la guardia, y no vas a estar sola. Yo estoy contigo, y por primera vez en días. No me sentí completamente indefensa. Yo voy a estar pendiente, Ángela, dijo Carmen, apretando mi mano. Y escúcheme bien, si en cualquier momento, día o noche, usted siente que está en peligro, viene a mi casa. No importa la hora. ¿Me oye? Asenki. Gracias, Carmen. ¿Tiene copia de las pruebas? Preguntó. ¿De los mensajes? Sí. Las tiene el abogado, el señor Herrera. Bien. Y otra cosa. Su mirada se volvió seria. No coma ni beba nada que prepare Javier. Nada. Sentí un vuelco en el estómago. Yo no quería pensar así, pero ahora sabía que no podía descartar nada. Pasé casi 2 horas con Carmen. Hablamos, tomamos café, y por un momento me sentí segura, protegida, pero tenía que volver a casa. Tenía que seguir actuando normal. Cuando regresé, Laura estaba en la cocina, cortando verduras. Hola, mamá. ¿Dónde estabas? Fui a ver. A Carmen respondí. Laura sonrió apenas, pero había tristeza en sus ojos. Movía las manos sin fuerza, como si funcionara en piloto automático. ¿Estás bien, hija?, pregunté. Ella dejó el cuchillo, apoyó las manos en la encimera y empezó a llorar en silencio. Me acerqué y la abracé. No puedo más, mamá susurró. Javier ya no es el mismo. Está obsesionado con el dinero, con la casa, con cosas que no entiendo. Llega tarde, se encierra para hablar por teléfono. Si le pregunto, me grita. ¿Desde cuándo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Desde que empezó a insistir en que vendieras la casa. Mi corazón se apretó. Laura no estaba en el plan. Ella también estaba siendo usada. Hija, dije despacio. Esta es mi casa, y no voy a dejar que nadie me la quite. ¿Y dónde vivirías tú?, me preguntó Laura, con voz temblorosa. Quise decirle todo. Quise mostrarle los mensajes, contarle lo del notario, lo del plan, lo del peligro, pero me detuve. Si Laura sabía la verdad, podría enfrentarse a Javier. Y si él se daba cuenta de que yo lo había descubierto, el plan de Francisco se vendría abajo. Tenía que protegerla también a ella. No te preocupes, hija, le dije. No me voy a ir a ningún lado. ¿De verdad? De verdad. Esta es mi casa, y aquí me voy a quedar. Laura me abrazó con fuerza. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi vida. Aquella noche, durante la cena, Javier estaba más callado que nunca. Me observaba. No sé si trataba de medir mi ánimo, mi salud, mi debilidad o mi resistencia. Los niños hablaban de su día en el colegio. Laura apenas probó la comida. Yo respiraba despacio, sosteniendo el pulso. Era como cenar sobre hielo fino. Cuando todos se retiraron, me quedé sola en la sala. Miré las paredes, los marcos, la mesa de comedor. 40 años de vida allí. Javier no iba a arrebatármelos, no sin luchar. Los siguientes días fueron una prueba de nervios. Vivir bajo el mismo techo sabiendo su plan y fingir que no lo sabía. Pero debía cumplir cada instrucción del abogado. El jueves, cuando todos salieron, llevé los documentos a Francisco. Él los revisó con calma. Todo está en orden, dijo. La casa sigue a su nombre. No hay movimientos. Voy a poner una alerta registral. Si alguien intenta hacer algo, nos avisarán. Sentí un pequeño alivio. ¿Y ahora qué? Ahora, Ángela, esperamos y observamos. Y usted no firma nada. Invente lo que sea, pero no firme nada. ¿De acuerdo? De acuerdo, le había prometido al abogado.
Esa misma tarde, al volver a casa, Javier ya estaba allí. Últimamente llegaba antes de lo habitual, como si quisiera vigilarme. Ángela, qué bien que llegó, dijo con su tono amable. Tengo noticias. El estómago se me encogió. ¿Qué noticias? Hablé con el director de la residencia Los Castaños. Me dijo que hay una habitación disponible, pero solo esta semana. Si no lo decide ahora, la pierde. Presión. Estaba intentando acorralarme. Javier, ya te dije que necesito pensarlo. Lo sé, lo sé. Solo no quiero que pierda la oportunidad. ¿Qué le parece si mañana vamos a verla? Sin compromiso. Solo una visita. Pensé rápido. No podía negarme demasiado, o sospecharía. Está bien, respondí. Pero Laura viene con nosotros. Vi cómo la expresión de su cara cambió. No le gustó. Ni un poco. Laura trabaja los viernes, dijo. Puede pedir permiso. Si voy a tomar una decisión tan importante, mi hija tiene que estar ahí. Su mandíbula se tensó. Muy bien. Le diré que lo pida. Esa noche, Laura entró a mi habitación. Mamá, ¿de verdad estás pensando en irte a una residencia? Le hice una seña para que cerrara la puerta. Mañana, cuando vayamos, tienes que estar muy atenta. A lo que digan, a lo que me pidan, a todo. No me dejes sola con Javier, ni con ningún notario. Prométemelo. Laura me miró asustada. Te lo prometo. El viernes amaneció gris. Javier estaba inquieto. Revisaba el móvil constantemente. A las 10 subimos al coche. La residencia estaba a las afueras de Salamanca, un lugar que yo no conocía. Un lugar donde, si no era cuidadosa, podía no haber regreso. La residencia Los Castaños estaba en las afueras. Un edificio grande, pintado de un amarillo apagado, rodeado de jardines cuidados y una verja alta. Nos recibió un hombre con traje oscuro que se presentó como el director. Señora Ángela, bienvenida. Su yerno me ha hablado muy bien de usted. Sonreía demasiado ensayado. Nos enseñó las instalaciones. Habitaciones pequeñas, limpias, ordenadas, un comedor común, una sala con televisión, un jardín con bancos blancos. Todo parecía correcto, pero yo sentía algo frío, como si fuera un hotel donde se deja a la gente para que se apague. ¿Y cuánto cuesta al mes?, pregunté. Alrededor de 1.200 euros mensuales, respondió. Incluye comidas, enfermería y actividades. 1.200 euros. Mi pensión no llegaba ni a la mitad. A menos que vendiera mi casa. Es mucho dinero, dije. Javier intervino enseguida. Pero si vendes la casa, puedes pagar años sin preocuparte. Ahí estaba. Otra vez la casa. Y después, cuando se acabe el dinero, ¿qué?, pregunté. No se acabará, dijo él, sonriendo. Y si se acaba, nosotros te ayudamos. Mentira. Su sonrisa no llegaba a los ojos. El director añadió, si desea, podemos preparar el contrato ahora mismo. Además, su yerno me dijo que conoce a un notario que puede agilizar la venta. Era la trampa. Estaba allí, abierta delante de mí. No voy a firmar nada hoy, dije. Firme. Javier me clavó la mirada. Pero Ángela, he dicho que no, respondí. Laura, que había permanecido callada, dio un paso. Mi madre tiene razón. Necesita tiempo. La mirada que Javier le lanzó a mi hija podría haber cortado cristal. El director intentó recomponer la escena. Bueno, podemos dejarlo aquí y ustedes lo piensan con calma. Yo asentí. Pero dentro de mí ya no había calma. Había batalla. No hay prisa, dijo el director. Señora Ángela, tómese el tiempo que necesite. Pero no demasiado, añadió Javier, sin siquiera intentar disimular. Salimos en silencio. En el coche, él conducía con las manos tensas sobre el volante. Laura iba detrás, mirando por la ventana, pálida. Yo sentía cómo la rabia contenida de Javier llenaba el aire, espesa, eléctrica. No entiendo por qué se le hace tan difícil, soltó de pronto. Esto es por su bien. Lo que veo, respondí, es que me estás presionando. No la presiono. Sí, Javier. Lo estás haciendo. Silencio. Un silencio afilado. Cuando llegamos, él dio un portazo y se encerró en la habitación. Laura se quedó conmigo en la cocina, aún temblando. Mamá,
¿Qué está pasando realmente? Después te lo explicaré, dije. Pero gracias por estar conmigo. Esa noche no cené con ellos. Me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada. Escuché a Laura y Javier discutir. No entendí las palabras, pero sí los tonos. Él furioso, ella protegiéndome. A las 11, ya todo en silencio, escuché pasos en el pasillo, pasos que se detuvieron justo delante de mi puerta. Una sombra bajo el marco, quieto, esperando, observando. 30 segundos largos como una vida. Luego la sombra se fue. No dormí. Me quedé sentada en la cama, con el corazón martilleando en el pecho. El sábado amaneció gris. Yo también. Salí a la cocina en silencio. Desde la ventana, vi a Javier en el patio, hablando por teléfono, caminado de un lado a otro, furioso. No escuché las palabras, pero el mensaje era claro. Javier estaba perdiendo la paciencia. Y un hombre desesperado puede ser peligroso. Estaba sirviéndome el café cuando Javier entró en la cocina. «Buenos días», dijo, sin mirar. «Buenos días». Abrió el frigorífico, sirvió un vaso de zumo y se fue al salón sin una palabra más. El aire en la casa era denso, como antes de una tormenta. Media hora después bajó Laura con los niños. Claudia y Mateo iban a pasar el día en casa de unos compañeros. Mi hija tenía la cara recién lavada, pero los ojos tristes. «¿Dormiste bien, hija?», le pregunté cuando los niños salieron. «No mucho», admitió. «Discutimos anoche. ¿Por mí?». No tuvo que respirar. «Bueno, sí, pero no es tu culpa. Él insiste con lo de la casa. Yo le dije que es tu decisión, y se enfadó. Dice que soy una desagradecida, que solo pienso en mí. Se me rompió el alma al verla así. Hija, yo no quiero destruir tu matrimonio. No eres tú, mamá. El problema es él. Ya no lo reconozco». La abracé. «Todo va a estar bien», dije. Y en mi pecho, la duda ardía. Más tarde, cuando Laura salió a hacer la compra, Javier se acercó a mí. Yo estaba doblando ropa en la sala. Ángela dijo: «Tenemos que hablar». Su voz estaba desnuda, sin suavidad, sin teatro. Se sentó frente a mí. «Usted sabe que yo quiero lo mejor para esta familia. Pero hay decisiones que hay que tomar, gusten o no. ¿A qué estás intentando llegar?». Me miró sin pestañear. «Tiene que vender esta casa. Ya no es una opción. Es necesario». Dejé la ropa y lo miré directamente. «¿Me estás amenazando?». «No. Solo digo la realidad. Necesitamos ese dinero». Y ahí estaba. Sin máscara, sin sonrisa, sin vergüenza. La verdad, por fin, dicha en voz alta. Me quedé temblando, la palabra error resonando como un gong. Había mostrado mis cartas. Ahora él sabía que yo sabía. Sentí que el aire me faltaba. Cogí el móvil con manos que no eran mías y marqué al licenciado Francisco Herrera. Al primer timbrazo me atendió. «¿Qué ocurre, doña Ángela?», preguntó su voz, siempre serena. Le conté todo, sin adornos. La frase de accidentes, la risa amarga, cómo me había llamado vieja y el portazo al salir. Mientras hablaba, mi garganta se hacía nudo, pero la voz me salía firme. «Muy bien», dijo él. «Mantenga la calma. ¿Tiene las copias de las conversaciones?». Le dije que sí, que la memoria USB estaba escondida. Le expliqué dónde la había puesto y que Carmen estaba alerta. «Vaya a mi despacho ahora mismo», ordenó. «Y no se quede sola en casa. Si puede, vaya con Carmen o quédese en la casa de un familiar. Yo prepararé una denuncia y veré si procede una medida cautelar. No haga nada que lo ponga en riesgo». Colgué y llamé a Carmen. En 5 minutos estaba junto a mí con su abrigo puesto, lista para acompañarme. Antes de salir, pasé por mi armario y trasladé la memoria USB a otro lugar, dentro de un libro viejo que nadie abriría. El viaje hasta el despacho fue una mezcla de miedo y alivio. Javier se había ido, pero su presencia aún llenaba la casa. Sentía rabia por haber confiado tanto y gratitud por estar viva, por tener aliados. Al llegar al despacho, Francisco ya esperaba. Nos recibió con manos firmes y una carpeta abierta. Mientras me explicaba los pasos siguientes, supe que la batalla había cambiado de campo.
Ahora no solo observábamos, sino que actuábamos. Y eso me hacía más peligrosa para él. Me quedé quieta, con el móvil aún en la mano, sintiendo cómo el mundo se me movía debajo de los pies. Escuché la puerta. Laura entró con bolsas del supermercado, intentando fingir normalidad. «Mamá, ¿me ayudas a guar?» Se detuvo al verme. «¿Qué ha pasado?» Y no pude callarlo más. Le conté todo. El móvil, el plan, la residencia, las amenazas, los mensajes, el abogado. Laura se desplomó en una silla. «No, no puede ser». «Es verdad, hija», dije, tomándole las manos. «Y tengo pruebas». Ella empezó a llorar. Rota. «¿Qué vamos a hacer?» «Vas a quedarte aquí con tus hijos», le dije suavemente. «Yo voy a salir por unos días, por seguridad. No me irás. Tengo que hacerlo para poder volver, para protegernos a todas». Empaqué una maleta pequeña con lo esencial. Laura, llorando, me ayudó sin soltarme la mano. Entonces llamé a Carmen. Contestó al primer tono. «Ángela, ven. Estoy lista. Te espero». «¿Carmen?», dije apenas ella contestó. «¿Puedo quedarme contigo unos días?» «Por supuesto, Ángela. Ven. No tienes que explicarme nada por teléfono». Tomé mi maleta y salí de mi casa sin saber cuándo volvería. Carmen me recibió con los brazos abiertos, sin preguntas. Solo cuando estuvimos sentadas en su salón, con una taza de té caliente entre las manos, le conté todo desde el principio. Ella escuchó en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé. «¿Y Laura?» «Se quedó en la casa con los niños. No puedo sacarlo sin que él sospeche, pero ahora lo sabe todo». «¿Y el abogado?» «Dice que Javier me ha amenazado directamente. Va a solicitar medidas de protección». Carmen se levantó y cerró todas las cortinas. «Te quedas aquí el tiempo que necesites, y él no sabrá que estás aquí. Ni una palabra a nadie». Esa noche apenas dormí. Cada ruido me hacía sobresaltarme. El domingo, Laura me llamó. «Mamá, Javier está como loco, preguntando dónde estás». «¿Qué le dijiste?» «Que te fuiste a pasar unos días a la alberca con una prima. Pero mamá, tengo miedo». Anoche lo oí hablar por teléfono. Dijo que no puede esperar más, que tiene que acelerarlo. Se me heló la sangre. «Hija, escúchame. No digas dónde estoy. A nadie. Y si algo te parece raro, sales de la casa con los niños. Sin pensarlo. Lo haré. Te lo prometo», dijo con la voz quebrada. El lunes por la mañana, me llamó el abogado Francisco Herrera. «Ángela, tenemos noticias. Un juez ha concedido una orden de protección temporal. Javier tiene prohibido acercarse a usted». «¿Y cómo se enterará él?» «La policía irá a notificárselo esta tarde», dijo. «Y eso no es todo». Su tono cambió. Algo importante venía. «Con las pruebas que tenemos», dijo el abogado Francisco Herrera, «podemos presentar una denuncia formal por intento de fraude y amenazas». Me quedé en silencio. «¿Y qué significa eso?», pregunté al fin. «Significa que, si procede, Javier podría enfrentar cargos penales. Podría ir a prisión». La palabra prisión retumbó en mi cabeza. «El esposo de mi hija, el padre de mis nietos». «Señora Ángela», dijo, al ver que no respondía. «Sí, estoy pensando. Entiendo que es duro. Pero escúcheme bien. Ese hombre planeó robarle su hogar, amenazarla, manipularla, y no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar. Tiene que protegerse». Respiré hondo. «Sí, licenciado. Hagamos la denuncia». «Perfecto. ¿Puede venir mañana a mi despacho? Necesito su firma». «Ahí estaré». Esa tarde, mientras Carmen preparaba la comida, mi teléfono sonó. Número desconocido. «¿Sí?» «Habla el oficial Gómez, de la policía local. Estamos en su domicilio notificando a Javier Serrano sobre una orden de protección. Queda prohibido que se acerque a usted a menos de 100 metros. Si lo hace, será detenido. ¿Entendido?» «Entendido. Gracias, agente». Colgué. 5 minutos después, Laura me llamó, llorando. «Mamá», sollozaba. Vinieron los policías. Javier se puso furioso. Rompió un plato. Pateó una silla. Los niños están asustados. «Escúchame, hija. Respira. ¿Estás bien?»
Dice que esto es tu culpa, que lo traicionaste, que te vas a arrepentir. Sentí un escalofrío, pero mi voz salió firme. Laura, sal de esa casa, coge a los niños y ven aquí. No puedo. Su voz temblaba. Si me voy, él sabrá que estoy de tu lado. ¿Lo estás? Pregunté, suave. Hubo un silencio largo. Sí, mamá, claro que sí. Pero es complicado. Hija, dije despacio. Complicado es seguir viviendo con un hombre peligroso. Laura respiró. Y entonces dijo la frase que me rompió el alma. Mamá, tengo miedo. Es mi esposo, dijo Laura con la voz rota. Es un criminal, hija, respondí, conteniendo el temblor. Un hombre que me amenazó, que planeaba robarme mi casa. ¿Eso no te importa? Sí me importa, susurró. Pero no sé qué hacer. Tengo 2 hijos con él, una vida con él. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Mi propia hija atrapada entre el amor que creyó tener y el miedo a perderlo. Está bien, dije, con la voz quebrada. Tú decide lo que vas a hacer, pero yo voy a seguir adelante con la denuncia, con o sin tu apoyo. Mamá, no digas eso. Es la verdad. Y tú tendrás que elegir de qué lado estás. Colgué antes de romperme del todo. Carmen me abrazó sin decir una palabra. Dale tiempo, me dijo. Está asustada, pero lo va a ver claro. ¿Y si no lo ve? ¿Y si se queda con él? Entonces usted sigue adelante igual. Porque esto ya no va solo de sentimientos. Es su vida, su seguridad, su casa. Esa noche, cerca de las 10, escuchamos ruidos fuera. Nos asomamos por la ventana. Javier, parado en la acera, mirando hacia la casa de Carmen. Buscando, calculando. ¿Cree que sabe que está aquí?, susurró Carmen. No lo sé, respondí. Javier caminó de un lado a otro durante minutos que parecieron años. Luego se fue en su coche. Llamé inmediatamente al número del agente. Gracias por avisar, respondió. Vamos a patrullar la zona. Se registrará como violación de la orden de protección. Si vuelve, llame de inmediato. Esa noche, Carmen y yo nos turnamos para vigilar, como si fuéramos soldados en trinchera, porque eso era lo que era. Guerra. El martes por la mañana, fui al despacho del señor Herrera. Firmé la denuncia formal, fraude patrimonial en grado de intento, amenazas, violación de orden de protección. Con esto, dijo él, el Ministerio Fiscal citará a Javier. Tendrá que declarar. Y si intenta esconderse o presionar a alguien, podremos solicitar una orden de detención. ¿Cuánto tardará? Días, quizás semanas. El sistema es lento, respondió. Pero escúcheme, ya no está sola. ¿Y mientras tanto? Pregunté al señor Herrera. Mientras tanto, respondió con gravedad, usted se mantiene alejada de él. Y confíe en que no haga ninguna locura. Salí del despacho con más miedo que cuando entré. Yo conocía a Javier, y un hombre acorralado es un hombre peligroso. La pregunta era, ¿cuánto? Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Vivir escondida en casa de Carmen, sin poder salir, sin poder regresar a mi hogar, me consumía. Pero el abogado insistía. Era lo más seguro. Laura me llamaba cada día, siempre llorando, siempre atrapada. Javier le decía que yo exageraba, que él solo quería ayudarme, que todo era un malentendido. Mi hija estaba dividida en 2, entre el hombre con quien formó una familia y la madre que le había dado la vida. El jueves por la tarde, una semana después de haber salido de mi casa, el señor Herrera me llamó. Ángela, el Ministerio Fiscal ha citado a Javier mañana viernes a las 10 de la mañana. Tendrá que presentarse a declarar. Y hay algo más. Se me detuvo la respiración. ¿Qué? Revisando antecedentes, encontraron algo significativo. Hace 7 años, en Burgos, otra mujer lo denunció por fraude. Era su suegra. La situación fue la misma. Intentó quedarse con su vivienda. El caso se archivó porque la mujer retiró la denuncia. Pero el expediente sigue ahí. Sanguinauseas. No era un error. No era un mal momento. Era su método. ¿Laura sabe esto?, pregunté. Lo dudo, respondió. Fue antes de casarse, o justo cuando empezaban. Me quedé helada. No era la primera. ¿Cuántos más?
Esa noche no dormí. Y el viernes temprano, el señor Herrera volvió a llamar. Ángela. Javier no se presentó. Y cuando fueron a buscarlo, dijo el señor Herrera por teléfono. Laura dijo que había salido temprano y que no sabía dónde estaba. Un frío me recorrió entera. ¿Eso significa que está huyendo?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿O que está planeando algo? No lo sabemos todavía. Voy a solicitar que se gire una orden de detención por desacato, pero mientras tanto, Ángela tiene que tener mucho cuidado. Tengo miedo, admití. Lo sé. Pero no está sola. Vamos a sacarla de esta. Colgamos. Me quedé con el móvil en la mano, sintiendo cómo el miedo se volvía puro incendio en el pecho. A las 11 sonó otra llamada. Era Claudia, mi nieta, llorando. Abuela, no sé qué hacer. Mamá y papá están peleando. Muy fuerte. Mateo está escondido. Papá dice que todo es tu culpa, que vas a pagar. Escúchame, mi amor, dije, respirando hondo para no derrumbarme. Llévate a Mateo al cuarto. Cerrad la puerta con seguro. Y si tu papá intenta entrar o pasa algo raro, llamáis al 112. ¿Me entiendes? Sí, abuela, tengo miedo. Lo sé, pero ya no estás sola. Te quiero. Colgué y llamé a Laura. Nada. Otra vez. Nada. Una tercera. Silencio. Carmen, algo está pasando, dije poniéndome de pie. Tengo que ir. ¿Estás loca? Javier está ahí. Es peligroso. Mis nietos están ahí. Mi hija está ahí. No puedo quedarme esperando. Carmen agarró las llaves. Voy contigo. Pero llamamos a la policía antes. Llamé al oficial Gómez. Vamos para allá, señora. No entre en la casa hasta que lleguemos. Entendido. Carmen condujo las 2 calles que separan nuestras casas y nos quedamos en la acera, a pocos metros de la puerta. El coche de Javier estaba en la entrada, las cortinas cerradas, el silencio espeso. Llegaron las patrullas. Los agentes se identificaron y entraron primero. Desde fuera se oyeron voces firmes, pasos rápidos y un breve forcejeo. Pasados unos minutos, los policías salieron con Javier esposado. Su mirada era la de un hombre vencido y peligroso. La mía, la de alguien que por fin se ponía en pie. Los días siguientes fueron una cadena de declaraciones, medidas cautelares y visitas a la fiscalía. Laura, aún rota, empezó a ver con claridad. Yo seguí cada paso con el apoyo de Carmen y del señor Herrera. Han pasado 3 meses desde que vi a Javier esposado en el salón de mi propia casa. 3 meses que lo cambiaron todo. El proceso fue largo, lleno de audiencias, declaraciones y noches sin dormir. Javier contrató abogados caros, intentó presentarse como víctima, dijo que yo estaba confundida, que no entendía bien las cosas. Pero las pruebas hablaban más fuerte que él. Los mensajes recuperados, las conversaciones con el notario corrupto, el antecedente en Burgos de hace años, todo lo dejó al descubierto. El Ministerio Fiscal descubrió que aquel notario formaba parte de una red de estafas contra personas mayores. Javier era solo uno de tantos. Encontraron casos de viudas que habían perdido sus viviendas, herencias desaparecidas, ahorros evaporados. Mujeres como yo. Hace 2 semanas se dictó sentencia. 8 años de prisión por intento de fraude, coacciones, amenazas y violación de la orden de alejamiento. 8 años no borrarán lo vivido, pero sí representan algo que muchos no consiguen: justicia. Laura finalmente pidió el divorcio. Fue durísimo verla romper, reconstruirse y volver a levantarse. Lloró durante días, repitiendo que no entendía cómo no lo vio antes. Yo le recordé que los manipuladores no se muestran de golpe, destruyen poco a poco. Mis nietos están en terapia. Claudia, con apenas 14 años, me dijo hace unos días: «Abuela, pensé que la familia se rompía, pero creo que se salvó». Tenía razón. A veces hay que arrancar lo podrido para que lo que queda tenga oportunidad de florecer. Hoy la casa vuelve a tener luz, risas y olor a comida calentándose. Y yo, aunque aún me despierto alguna madrugada con el corazón acelerado, estoy en pie, más fuerte que nunca. A veces, cuando camino por el centro y veo a un hombre que se parece a Javier, el cuerpo se me paraliza.
El corazón me golpea el pecho como queriendo escaparse. El miedo no desaparece solo porque la historia terminó. El licenciado Herrera me dijo que eso es normal, que el trauma tiene memoria, que sanar no es inmediato. Y tenía razón, pero cada día pesa un poco menos. Cada amanecer me siento un poco más fuerte. En estos meses aprendí cosas que ojalá hubiera sabido antes. Aprendí que tener edad no significa ser débil, que el miedo no es cobardía, que pedir ayuda es un acto de inteligencia. Aprendí que la familia verdadera es la que te sostiene, no la que te obliga a agachar la cabeza. Y lo más importante, nunca es tarde para defenderte. Mucha gente me ha preguntado si perdoné a Javier. La respuesta es no. Y quizá nunca lo haga. El perdón no es una limosna. El perdón se gana. Y Javier nunca mostró arrepentimiento. Hasta el último día en el juzgado siguió diciendo que la culpable era yo, que le destruí la vida. Pero yo no necesito perdonarlo para tener paz. Mi paz está aquí, en mi casa recuperada, en mi hija libre, en mis nietos seguros. Si alguien que me escucha está viviendo algo parecido, quiero decirle algo desde el corazón. No estás solo. No estás loca. Tu intuición es real. Si algo se siente mal, es porque algo está mal. Las personas mayores no somos un estorbo. No somos un mueble viejo. Somos personas con historia, con trabajo, con dignidad y tenemos derechos. No dejes que nadie te quite lo que te costó una vida construir. No te quedes callada. El silencio es el arma favorita de los abusadores. Busca ayuda. Un abogado, un vecino de confianza, un trabajador social, un policía, quien sea. Pero no te enfrentes sola. Yo tuve suerte. Tuve a Francisco, que me dijo la verdad sin rodeos. Tuve a Carmen, que me abrió su casa. Tuve a Laura, que finalmente me creyó y eligió mi vida por encima de su miedo. Laura entra ahora en la sala con 2 tazas de café. Se sienta a mi lado y me toma la mano. ¿En qué piensas, mamá? ¿En qué piensas, mamá? En lo que pasamos, en lo que sobrevivimos. Fuiste muy valiente, me dice. Tú también, hija, respondo. Nos quedamos en silencio, mirándonos, respirando, vivas. La vida no volvió a ser la misma, pero ahora es verdadera, y eso es mejor. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.